Bien, nosotros nos habíamos quedado en la generación del menú, ¿verdad? Evidentemente, este menú, digamos, yo me lo copié de un ejemplo que ya yo tenía. Fíjense que tiene la opción de agregar un elemento a la lista, buscar, eliminar, etcétera. A mí, evidentemente, me interesa adaptar este menú a lo que yo estoy trabajando acá, que es simplemente una calculadora que suma, resta, multiplica y divide. Entonces yo puedo decir acá, bueno, quiero sumar un elemento, o sumar, vamos a colocarlo acá, sumar dos elementos. Yo pudiera decir acá que como segunda opción quiero restar dos elementos, multiplicar dos elementos. Fíjense que en este caso a mí me gustaría, en este caso, dividir dos elementos. Y ahora acabo de borrar la opción de fin. O sea, la opción de fin es simplemente que cuando yo le dé fin, yo me salga de la aplicación. Y entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Porque a mí me interesa generar el menú completo, ¿no? Trabajar el menú de esta manera, como una matriz, es sumamente útil. Porque yo lo único que tengo que hacer para agregar una nueva fila a esta matriz es simplemente incluirla. Yo puedo decir ahora que el fin de la ejecución de la aplicación es la opción 5. ¿Sí? ¿Qué es lo único que tendría que cambiar? Evidentemente, ahora ¿cuántas líneas tiene el menú? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que en menú.h ya no tengo 6 opciones, tengo 7. El ancho de cada fila lo puedo dejar en 50 porque evidentemente no es, o sea, digamos, el texto que se imprime por línea no es muy ancho. Y ahora, de esas 7 filas que forman el menú, ¿cuántas son opciones válidas? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? En este caso, el número de opciones válidas por el menú son 5. O sea que fíjense que construir el menú es sumamente fácil si yo lo he hecho una vez con una plantilla. ¿Okay? ¿Qué es lo único que voy a hacer ahora? Bueno, cuando yo imprima el menú, mientras y sea menor que la última fila de la matriz, que en este caso es esta, te imprimo un salto de línea. Si no, cuando llegue acá, no te la imprimo. Entonces, fíjense que en este caso tengo la matriz, tengo la función que me genera el menú, que me devuelve precisamente la opción que introdujo aquí el usuario. Y bueno, fíjense que en este caso, si estoy trabajando el concepto de multiarchivo, tanto la constante como la función menú deberían ser definidos de tipo extern. ¿Okay? Fíjense que, digamos, todo esto es algo conocido por nosotros, ya es algo que estamos manejando. Fíjense que adicionalmente este archivo tiene unas cosas particulares como estos numeral if not def, numeral define y un end if. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Ya nosotros vimos para qué yo puedo utilizar el if def o el if not def para validar si una macro está definida o no. Ustedes van a ver mucho esto a nivel de códigos multiarchivo. En particular, yo suelo utilizar estas inclusiones de las macros para validar si efectivamente esta macro que yo estoy generando acá, que se llama menú o menú H, no está definida. ¿Qué ocurre? Evidentemente cuando yo corro la aplicación por primera vez, esta macro no está definida porque la estoy definiendo yo. Entonces, cuando yo corro la aplicación completa y yo trate de incluir el archivo .h para la ejecución de mi proyecto completo, esta macro no está definida. Por tanto, yo aquí pregunto, bueno, si no está definida la macro, entonces defínela, ¿sí? Haz lo siguiente en numeral define para incluir las constantes, genera la definición o el prototipo externo de cada una de estas cosas, que en este caso sería la matriz y la función, y aquí finaliza el if de este que está acá, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Como la macro se conserva en el tiempo a nivel de memoria, cuando yo vuelva a ejecutar el código, yo no voy a volver a incluir todo esto que está acá. Es decir, yo no voy a volver a definir las constantes, ni voy a volver entonces a hacer la definición externa de los prototipos. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a perder tiempo a nivel de memoria tratando de definir nuevamente estas cosas, o sea, tanto las constantes como la definición externa. Yo lo hago una sola vez. ¿Qué ocurre? Se es capaz de detectar que cuando haya algún cambio a nivel del archivo, como el archivo cambia, él va a volver a incluir todo, ¿sí? Pero en este caso yo lo hago para que si yo no voy a modificar más el archivo, ¿okay? Si el archivo ya va a quedar tal cual como está aquí,
yo no voy a perder memoria ni tiempo de ejecución volviendo a definir las constantes ni las definiciones externas de los prototipos. Lo hago una sola vez. La constante o la macro que se define acá puede ser con el nombre que ustedes quieran. Yo por sintaxis siempre, si el archivo se llama menú.h, yo a la macro la llamo menú_h y siempre le pongo 2 underscore de este lado izquierdo y 1 del lado derecho. ¿Por qué? Para que en cualquier parte del código, cuando yo vea eso, sé que es una macro. Y sé que no es una macro cualquiera, porque sé que no es una constante, por ejemplo, de este tipo, sino que es una macro que yo utilizo para la inclusión o no de los archivos en memoria. ¿Okay? Nuevamente, ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Entonces, en este caso particular, ya yo tengo el menú. ¿Okay? Y bueno, por ejemplo, si yo quisiera ahora imprimir el menú, yo pudiera hacer lo siguiente. Yo ahora tengo 3 archivos .c, 2 archivos .h, que es lo correcto, y ahora yo aquí desde el bloque main quiero imprimir el menú. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en este caso particular, yo simplemente lo que puedo hacer es, justamente acá, invocar a la función menú. O sea, por ejemplo, yo puedo agarrar acá e invocar a la función menú. Pero la función menú ¿está dónde? Está justamente incluida ¿en qué librería? Menú.h, que es el que me permite hacer el enlace. ¿Sí? Si yo agarro y ahora trato de compilar otra vez con GCC todos los archivos de extensión .c, bueno, aquí me sale un error. Bueno, obviamente, porque fíjense que en el menú .c, ¿okay? Tengo acá estas definiciones, pero claro, si yo estoy utilizando esas macros que evidentemente no están definidas acá, sino están definidas en el .h, aquí en menú.c también debería ser un numeral include menú.h. ¿Sí? Porque evidentemente si yo no incluyo la librería, C no sabe, o digamos este archivo menú.c no sabe qué es esto. ¿Por qué? Porque esas definiciones están justamente de este lado. Ok, me sigue dando aquí el error. Con menú.c vamos a ver línea 21. Ok, vamos a ver aquí el view. Ya yo sé cuál es la línea que está dando el error, pero igual le voy a poner aquí la línea. Fíjense que estoy haciendo el system clear, pero claro, aquí él no sabe, en este caso, qué es el system. Para eso yo tengo que hacer un numeral include stdio. Bueno, sí, sería incluir stdio.h. Si quiero, por ejemplo, hacer el printf, y también tengo que incluir, en este caso particular, el stdlib.h. ¿Sí? Incluyendo esas dos cosas, el código debería de funcionar. ¿Sí? Efectivamente ya compila. ¿Sí? En el próximo video, entonces les voy a mostrar un poco la corrida de esto y algunas otras cosas que podemos optimizar a nivel del código.